mensaje es continuación de hace 2 domingos atrás que prediqué sobre 1 Samuel capítulo 16, que hablaba de la selección que hizo Dios a través de Samuel en ir a ungir a David, que iba a ser no el rey de inmediato, sino iba a ser el nuevo rey en el futuro. Y vamos a ir a 1 Samuel capítulo 16, y en cierta manera es que Dios eligió al rey conforme a su corazón, sin importar si era insignificante. Dios eligió al rey conforme a su corazón, sin importar si era insignificante. Por esa razón, Saúl fue destituido como rey, fue desechado, no fue desechado como persona, fue desechado como rey. Y probablemente Saúl no era un cristiano, porque nunca se arrepintió sinceramente, fue como Judas, siempre estaba ahí, y hasta el final buscó la ayuda en un lugar equivocado. Cuando el espíritu lo atormentaba, empezaba a escuchar la música que David tocaba. Es como un incrédulo, busca tapar o cubrir su dolor a través de un medio que no es Dios. Ustedes, si actúan de esa manera, están actuando como incrédulos. Buscar remediar o tapar su vacío, su dolor en otra fuente, quien no es Dios. También vemos al final ya de su vida Saúl, que fue a buscar o indagar acerca del futuro sobre una divina, la divina de Endor. Y ahí vino, y es un misterio, no sé si probablemente se contactó con Samuel, y ahí le dijo lo que le iba a acontecer. Y peor, o sea, él transgredió la ley. Entonces es muy probablemente que Saúl no fue un cristiano verdadero, porque si hubiera sido un cristiano verdadero se hubiera arrepentido, hubiera hecho como David, que dijo: contra ti solo he pecado, renuévame, hazme un espíritu limpio. Entonces vamos a ver de este rey, lo inicio de este próximo rey, y comienza con la unción que le hace Samuel. Así que vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 13, vamos a leer, y la otra vez llegamos hasta el versículo 7, entonces en este domingo vamos a ver del versículo 8 al versículo 13. Y todo comenzó por un hombre que no quería pelear contra Goliat. Ese fue el mensaje inicial. No hubo nadie que se quisiese enfrentar a el gigante, pero vemos ahora que David iba a ser, vimos el inicio, estamos viendo el inicio de cómo ese muchacho enfrentó a ese gigante. Así que vamos a leer versículo 1 en adelante, voy a empezar. Dice: dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel: ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió: toma contigo una becerra de la vacada, y di a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Verso 3: y llama a Isaí el sacrificio, y yo te enseñaré lo que ha de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron: ¿es pacífica tu venida? Él respondió: sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová, santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, lo llamó al sacrificio. Esto es la base para la historia que viene, para el punto principal, la escena principal, el suceso principal que va a venir ahora, a partir del versículo 6. Pero todo lo que se menciona ahí es para decir: miren, David viene de ahí, viene de Belén, un pueblo pequeño. David viene de una familia que no es tan influyente, pero sí piadosa, porque Isaí venía de una pareja muy conocida en el Antiguo Testamento, que era Ruth y Booz, una moabita, una gentil, una pagana, que se convirtió a Dios, al judaísmo. Entonces vemos cómo Dios puede obrar, ¿no? No importa tu trasfondo. Y bueno, de ahí viene David. Verso 6:
Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto delante de Jehová estás ungido. Y verso 7, y Jehová respondió a Samuel, no mira su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. O sea, y ahí enfatizamos que lo que Dios enfatiza en su palabra, que para elegir a alguien no debe ser el criterio, la apariencia física, los talentos sobrenaturales, o sea, talentos naturales que uno puede poseer, o dones, porque eso es, en cierta manera, queda relegado, queda subyugado al carácter, a las cualidades, a los valores, a la integridad de una persona, y vemos que Dios eligió a un rey, a un nuevo rey, conforme a su corazón, no a las habilidades que uno podría tener. Si era por habilidad y apariencia física, Samuel se equivocó porque él dijo, Eliab, ese va a ser el nuevo rey. Pero Dios le dijo, no, Samuel, está equivocado, estás equivocado. No es Eliab, no te equivoques como lo hiciste con Saúl, que por ser grande no obedeció mi mandamiento. Entonces, lo importante es las cualidades de la persona, el carácter. Verso 8. Continúa. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar a Isaí a Sama, y él dijo, tampoco a este ha elegido Jehová. Esos son hermanos de David, por si no se dieron cuenta, Isaí era el padre de David. Verso 10. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Verso 12, envió pues por él y le hizo entrar. Era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Y verso 13 lo leemos todos juntos en voz alta. A la cuenta de 1, 2, 3, vamos. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Y este mensaje es el mensaje culmine, porque ahí la escena en cierta manera termina, después continúa con otra parte, pero en cierta manera lo que quiero decir es que Dios puede utilizar a cualquiera, no importa su trasfondo, no importa el lugar donde nació, no importa su familia, no importa su apariencia física, solamente importa si esa persona está dedicada, está dispuesta a ser utilizada por el Señor, si tiene la disposición de ser usado por Él. Entonces este mensaje no es un mensaje motivacional para decir, vos podés, vos mismo, no, este mensaje es porque está en la palabra de Dios. Y esta iglesia, mientras que sea una iglesia bautista en vida abundante, debe estar centrada en ¿qué cosa? En la palabra de Dios, en la Biblia. Entonces usted tiene que decir amén, amén a cada verdad que se diga de la palabra del Señor. Entonces, ahora vamos a ver la segunda parte, que Dios utiliza personas insignificantes para usos que Él le dará, usos, o sea, significantes, personas ordinarias para usos extraordinarios. Y no es la obra de la persona, es la obra de Dios. Vamos a orar. Señor, gracias por esta mañana, por este momento. Gracias por darme el privilegio de poder predicar. Señor, gracias porque también ese mensaje que hice de parte de Dios, delante de Dios, sé que es algo que debe retumbar en mis oídos siempre. Y que, Señor, que ellos lo tomen sí de parte de Dios, que no viene de Luciano, viene o de un pastor que estudió. No. Viene de ti, Padre, que lo tomen así. Pero también, Señor, es para mí, porque sé que este mensaje tú estás escuchándolo y me vas a juzgar por cada una de las palabras. Entonces dame, Señor, claridad para poder predicar bien ahora, Padre. Que cada uno de los hermanos que puedan hacer lo que dice Santiago, recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual les puede salvar, Señor. Entonces, que haya humildad en su corazón, que si hay distracciones, que lo quiten, Padre. No es hora de estar pensando en otra cosa, Señor. Que si hay preocupaciones, ansiedades, también que puedan descansar
llevar todas las cargas a ti, Padre. Tú te haces cargo de todo y nos das un yugo que es fácil y una carga que es ligera. Entonces te ruego, Señor, por cada uno de los que están aquí presentes y que pueden tan solamente ser usados si son como David, pero si son como Saúl, desobediente a tu palabra, no lo vas a usar. No lo vas a usar en absoluto. Y tú no dependes de hombres. Tú puedes hacer la obra con quien sea, y ya sea uno que solamente esté dispuesto, tú puedes hacer la obra. Pero mi anhelo, mi esperanza, mi expectativa es que no solamente haya uno acá, Padre, sino que haya muchos que tengan el deseo de ser usados por ti, de ser, Señor, una persona dispuesta a hacer tu voluntad. En el nombre del Señor Jesús te lo agradezco y te lo pido. Amén y amén. Vamos a comenzar con la escena y en cierta manera haciéndolo énfasis en David, porque uno de los personajes principales es David, aunque David siendo el personaje principal de manera implícita, porque Samuel es uno de los actores principales, vemos que David está en la cena con los hermanos. ¿Está en la cena? No está comiendo con sus 7 hermanos, eran 8. Los hijos de Isaí eran 8, tenía hermanas también, pero los varones a quien Dios le dijo en el primer versículo a Samuel: de esto me voy a elegir rey, a uno de estos voy a elegir rey, voy a ungir como rey. Vemos que en la escena principal, o sea, donde acontece todo, donde está toda la atención allí, vemos que David no está ahí. No está ahí. Y no está ahí porque Isaí, en cierta manera, no lo tiene en cuenta. Entonces, uno de los primeros puntos es que David estaba siendo ignorado por su familia. David estaba siendo ignorado por su familia. Porque pasaron todos, pasó Abinadab, pasó Sama y pasaron sus 7 hermanos de David. Y David no estaba allí. Nadie se acordó de David. Y si Samuel no hubiera hecho esta pregunta, ¿son estos todos tus hijos? Si no hubiera hecho esa pregunta, Isaí pasaba por alto a David. No sé si me entienden lo que estoy diciendo. Isaí no lo tenía en cuenta. Ahora voy a hacer un paréntesis. Acá, para los padres. Todos tus hijos son iguales. Amén. O sea, espero que sea así. Todos tus hijos son iguales. No tenés que hacer acepción de persona. No tenés que hacer acepción. O sea, todos tus hijos tienen el mismo afecto, valor para vos mismo. Eso es lo que pasó con Jacob. Con Jacob sí, que tuvo los 12 hijos. Y hizo distinción ¿con quién? Con José. Y como resultado, José se ganó la envidia de los otros, porque recibió una túnica distinta. Entonces, el trato debe ser igual para todos. O sea, debe ser, es verdad, puede que haya hijos que uno tenga, no soy papá, pero ustedes deben tener en cierta manera, uno que les haga menos dolor de cabeza o algo por el estilo. Seguramente. Pero en cierta manera, tu amor, tu afecto, debe ser igual, porque Dios ama con ese tipo de amor. Él no está haciendo distinción, este lo amo más que a este. No. Es un amor incondicional. Es un amor de padre incondicional. Entonces, cerrando ese paréntesis, le digo eso. Isaí acá se equivocó. No tuvo en cuenta a David. Para sus hermanos mayores, David era un joven. Posiblemente lo veían como un fastidio. Para su padre Isaí, él solamente era otro hijo. Y para los espectadores, David solamente era un joven pastor de ovejas. Pero escuchen esto, pero para Dios, David iba a ser el destinado a ser el rey de Israel. Y no cualquier rey. De ese rey vendría ¿quién? Jesús, el rey de reyes. De David, el que estaba siendo ignorado por su padre. El que estaba siendo tenido en poco por sus hermanos. Y eso es algo para que nosotros tengamos en cuenta. Miren, hay un pasaje en Génesis 16:13, solamente para los que están anotando, pero ahí una sierva, que era la sierva de Abraham, Agar, fue desechada. Y ella se va al desierto. Y él dice, estoy ahí, estaba llorando. ¿Y saben lo que le dice Dios? Dios le empieza a hablar.
y le empieza a hablar en su angustia. Y ella dice estas palabras: entonces llamó el nombre de Jehová, que con ella hablaba: tú eres Dios que ve. Porque dijo: ¿no he visto también aquí al que me ve? Tú eres Dios que ve. Entonces ella, estando en su angustia y pensando que nadie la tenía en cuenta, dijo: ¿cómo? Dios me está viendo y Dios está hablando conmigo, se está interesando por mí, aunque yo soy olvidado, soy ignorado, soy rechazado porque sí, Agar era una esclava, no era no iba a tener el hijo legítimo de la promesa, que venía de Sara. Pero Dios no la desechó, Dios se acordó de ella y estaba ahí presente. Dios le estaba viendo. También, ¿qué le dijo Jesús? ¿Qué le dijo Natanael a Jesús? ¿De dónde me conoces? ¿Qué le respondió Jesús? Antes que Felipe te llamara, cuando estaba debajo de la higuera, te vi. Entonces Dios está viendo a los olvidados, a los rechazados, a los ignorados. Dios está ahí presente. Si tan solamente van y se dan cuenta de que Dios está con ellos, es así. Y pueden descansar en eso. Nosotros tal vez seamos ignorados y rechazados por el mundo, o incluso vos tal vez fuiste rechazado, fuiste tenido por poco, tenido en menos con tu padre, con tu madre, pero Dios no. Dios se acuerda, por eso es el que me ve, como dijo Agar. Y Natanael: ¿de dónde me conoces? Si Dios estaba viéndolo, si Dios es omnisciente, si Dios estaba, probablemente Dios estaba viéndolo antes que él se diera cuenta, y así fue. Así que David era ignorado por su familia, pero no por Dios. Dios se acordó de David. Y aunque él estaba allá, lejos de la escena, Dios lo tenía en cuenta. Y por esa razón, no lo eligieron al otro. Este no es. Y trajeron a Sam. No lo es. Y al tercer hijo, y al cuarto, y al quinto, y toda la misma respuesta era: no es. ¿Por qué? Porque no era. Así, simple, lisa y llanamente, no lo era. También David tenía un poco. ¿Qué le respondió? Queda aún el menor que apacienta las ovejas. Él tenía un poco por su posición como hermano, era el menor, y también por su oficio, porque era pastor. Queda aún el menor que apacienta las ovejas. ¿Será eso? No creo. Son estos, Samuel. No creo que sea el menor que apacienta las ovejas. No creo. Pero bueno, te lo nombro, te lo digo. ¿Y qué dice Samuel? Manda a llamarlo. ¿Por qué? Porque no nos sentaremos a la mesa, no vamos a terminar este asunto, no vamos a comer hasta que él venga acá. Samuel era espiritual, era un hombre de Dios. No se equivocaba, porque dijo a Eliab, se dejó engañar por la apariencia, pero nuevamente él obedecía a la palabra de Dios. Entonces dijo: manda a llamar a ese, porque seguramente ese es el ungido de Jehová. Entonces, David era el menor. El más grande era el primogénito, la persona primogénita era el que tenía el derecho sobre todos. No obstante, Dios eligió el más pequeño para una tarea grande. El mayor era Eliab, era el primogénito, el que tenía la doble porción. Y eso lo sabemos Esaú con Jacob, y vemos que él vendió su primogenitura. Entonces había en ese tiempo un valor especial a la persona que era mayor el mayor de sus hermanos. Rubén perdió su primogenitura también por haber pecado y le pasó a Judá, los hijos de Jacob, por eso Judá es la tribu principal. Y así podemos ver en la Biblia, en Génesis, la importancia de la primogenitura. Pero no es el único caso que David fue utilizado, fue elegido siendo el menor. En Jueces, ahí si quieren ir, Jueces capítulo 6, versículo 14 al 15, dice lo siguiente. Jueces capítulo 6,
versículo 15, versículo 14 al 15. Esto es Gedeón siendo llamado por Jehová para liberar al pueblo de Israel de las manos de las personas que venían y conquistaban. Eran pueblos, o sea, paganos, extranjeros, que aterrorizaban al pueblo de Israel. Entonces Dios siempre levantaba un juez para poder liberar a su pueblo y para poder gobernar su pueblo. Jueces capítulo 6, versículos 14 y 15, dice lo siguiente. Y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? O sea, como diciendo, te envío yo te estoy enviando. Vos vas a salvar a Israel de la mano de los madianitas. Verso 15. Entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo, ¿qué cosa? El menor en la casa de mi padre. Oh, pobre Gedeón, pobrecito, él es pobre, es una tribu pobre, y no solamente tribu pobre, sino que él es el menor de sus hermanos. Pobre, no, entonces, Gedeón, no te voy a utilizar, no me di cuenta, perdón, me equivoqué, yo estaba buscando al mayor, yo estaba buscando a alguien rico, de una tribu rica, perdón Gedeón, perdí mi tiempo con vos, voy a seguir mi camino. ¿Eso le respondió Dios? No, Jehová le responde lo siguiente en versículo 16. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Y eso después sigue la conversación, pero lo que está diciendo Dios, utilizó una persona menor, una persona pobre, en la tribu pobre, para hacer algo grande. ¿Ven el patrón? ¿Ven esto? Que no es solamente David, sino que vemos en otro personaje de la Biblia que Dios utiliza vaso de barro para reflejar su gloria y su poder. Entonces, David tenía un poco por ser el menor, pero no era el único menor que fue utilizado. Ya Gedeón había sido utilizado antes para liberar, siendo el menor de su familia. José era el menor de 10 hermanos, de 11 hermanos. Después el que le siguió era Benjamín. Pero José también fue utilizado por Dios para sostener a todo el mundo, o sea, todas las personas que vivían en ese momento. Y tuvo sueños y tuvo revelaciones por parte de Dios y fue utilizado por él. Jacob, ¿qué es lo que dice Dios de Jacob? El mayor servirá al menor. El mayor servirá al menor. También era menospreciado por su oficio. Para los hombres era menospreciado por su posición, siendo el menor, pero Dios no le importaba. Y ahora vemos que también era menospreciado por su oficio, que era el pastor, pero a Dios también no le importaba. Era común en el tiempo bíblico que las familias más pobres, que no podían contratar pastores, enviaran a un hijo a realizar este trabajo. O sea, ¿y quién lo utilizaban siempre? Al más pequeño, que haga la tarea sucia, que haga la tarea dura, que vaya, esté en el sol, que vaya, esté en la lluvia, que vaya, esté en la vigilia, que vaya y esté de noche, enfrentando a los lobos, enfrentando a los ladrones, que esté allí. Entonces utilizaban al menor. Entonces fue David y hace ese trabajo. No era un oficio de un soldado, no era el oficio de un sacerdote, no era el oficio de un escriba, el de David. No era un oficio importante, relevante, era un oficio en cierta manera insignificante, no tenía mucho prestigio en ese momento. Era como, no era como ser un ingeniero en la actualidad, o como ser un astronauta, o como ser un piloto, o como ser un actor de cine. No era eso lo que estaba, si David fuese en los tiempos modernos. No era así. Él era como, un verdulero, un albañil, con todo respeto y honra, con lo que significa ser un albañil, verdulero, carnicero, lo que sea, o un estudiante. Pero él era así, no era una persona que tenía un oficio sobresaliente en la sociedad. David estaba trabajando, David estaba cuidando de las ovejas. Eso es algo para que nos anime a nosotros. Eso es algo para que nosotros tengamos en cuenta. Dios no lo tuvo en cuenta que era un pastor. No es que dijo, era un pastor, entonces no, rechazado.
No, eso no hizo Dios. Al contrario, yo creo que Dios, en su soberanía, porque Él es sabio, infinitamente sabio, escogió un pastor para realizar la tarea de un pastor, que era gobernar, que era cuidar a las ovejas de Israel. Eso es lo que hace un pastor, se trata de cuidar, proteger. Y Él, cuando lo hizo de muy temprana edad, con ovejas, con animales, pero Él también lo hizo con el pueblo, lo hizo de la misma manera. Entonces eso le sirvió, le ayudó. Pero lo que quiero decir es que David no estaba desanimado. No estaba desanimado por decir, bueno, soy el pastor, soy el olvidado de la familia, soy el rechazado, el que no me quieren, no me llamaron para cenar. No vemos esa actitud en David. Él trabajaba y trabajaba y trabajaba y trabajaba y trabajaba y trabajaba. No te quejes, y vemos eso, que no debemos quejarnos y no tenés que quejarte por tu condición. ¿Cuál es la respuesta? Trabajá. Trabajá y trabajá. No, yo soy pobre. No, soy el menor de mi familia. Hoy tengo esto. Hoy la inflación. Hoy esto. Hoy aquello. Hoy. No te quejes. Trabajá. Eso es lo que hizo él. No es que se encerró en su cuarto siendo un joven y tuvo una crisis, un periodo de depresión. No. Él seguía trabajando. Seguía haciendo lo que tenía que hacer. Después cuando lo llaman a que toque música, ¿a quién llaman? A David. Porque David usaba bien su vida. ¿Cómo decía? Alguien que toque bien, porque eso es lo que dice en el versículo 18. Llamen a alguien que toque bien el arpa. Toque bien. ¿Y a quién le llamaron? A David. Entonces David tenía fama de que tocaba el arpa. Entonces era una persona activa, aunque era el menor y aún siendo el rechazado o el ignorado por la familia. Entonces, jóvenes, también te animo, y no tan jóvenes también, te animo a que utilices bien tu vida. Porque no puedes estar diciendo, bueno, yo no sé, yo no puedo, entonces me quedo así con los brazos cruzados. No, David no fue esa actitud. David hizo bien su trabajo, cuidaba las ovejas de su papá y utilizaba también su tiempo para tocar música. Y ahora, qué bendición sería que tengamos un músico acá, en la iglesia, ¿verdad? Que David resucite y venga y nos toque la arpa. Pero qué bueno sería. Entonces te animo, joven, porque yo no puedo decir, en eso fui perfecto, o en eso fui, aunque sea un 10% de dedicación. No, le mentiría, porque si tuviera tenido el 10% de constancia y dedicación, estaría tocando el piano. Hoy, estaría tocando el piano. Pero no lo hice. Cuando tenía 18, tuve la oportunidad, era difícil, sí, porque no tenía un piano en mi casa. Y entonces tenía que venir acá y aprender y ver las notas, ver el video en YouTube, que no era la misma facilidad, no tenía un celular que... Sí, excusa. El que quiere, puede, así. Pero entonces yo le ponía esa traba y me dejé vencer. Y no aprendí. Y mira, qué bendición sería que hubiese aprendido a tocar el piano. Pero, ¿qué pasa con los demás? Yo soy el único en reconocerlo. Yo soy el único. ¿Qué pasa con los demás? El padre de María, no está María, él tuvo creo que un paro cardíaco, algo así como ACV, salió bien, salió ileso dentro de todo, y teniendo creo que 68, 69 años, empezó a tocar guitarra, y toca guitarra, y me muestra los videos, digo, a esa edad, entonces, ven que se puede, ven que uno puede hacer algo con su vida, y no ya se dice, bueno, soy el ignorado, soy el menor, soy el pobre de Manasés. Dios no puede hacer algo conmigo. No, esa actitud no es humildad, eso es orgullo, eso es todo menos humildad. ¿No? Eso es vagueza, eso es pereza, ese no querer enfrentar las cosas. Entonces, David sí hizo algo y lo hizo bien, era pastor, era un músico, no dejó la vida pasar. Así que vemos aquí a Dios usando al insignificante, al que era el menor, al que no lo tenían en cuenta, al que era un pastor con un trabajo sucio, un trabajo que no era algo valioso para la sociedad, reconocido para la gente.
Y ahora vemos versículo 11 y 12, ya la culminación de esto. Vemos versículo, vemos que Samuel dice, tráelo porque no vamos a cenar hasta que él venga acá. Tráelo, mándalo llamar. Y verso 12, envió pues por él y le hizo entrar. Era rubio, hermoso, de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo porque este es. Para, Samuel. Samuel ahí diciendo, adiós, para Dios. No era que no importaba su belleza, no era que Dios no elegía al lindo. No era eso. Acá dice, era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Y después más atrás, en versículo 7 dice que Dios desecha el buen parecer. Entonces al final, yo no digo eso Samuel, yo estoy haciendo algo, suposiciones, pero uno si fuese como Samuel diría, ¿no era así Dios? ¿No era así? No, el punto es que Dios desecha el parámetro de la apariencia física para elegir una persona como posición. No sé si me entendieron. Es decir, si se van a elegir rey, el nuevo rey no debe ser porque tenga una buena apariencia o porque tenga una mala apariencia. El nuevo rey va a ser porque tiene un corazón que ame a Dios, un corazón que esté dispuesto y obediente y sea humilde. Eso es lo que quiso decir Dios en el versículo 7. Pero de que fuese buen parecer o de mal parecer, Dios de cierta manera no estaba en cuenta de eso. No es que eso iba a determinar la decisión de Dios. No, en absoluto. Pero sí, si era un rey de hermoso parecer, amén. A usted le ha tocado un pastor que tal vez no tiene una hermosa apariencia. Amén, gloria a Dios. Y si le hubiera tocado un pastor que alto y rubio y de buen parecer, y bueno, amén también, pero la persona que va a ser pastor no debe ser pastor por su apariencia o por su talento o por lo que sea, debe ser porque cumple 1 Timoteo capítulo 3, que debe ser irreprensible y todas las 18 cualidades y requisitos que se demandan, o por lo que dice Tito capítulo 1. Por eso es lo que está diciendo Dios. No sé si me entienden, no sé si comprenden. Entonces vemos ahí a David que no fue elegido por su... Era lindo, pero no fue elegido por eso. Porque Dios desechaba ese criterio, ese parámetro para elegir al nuevo rey. Vemos en versículo 13 lo siguiente. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Vemos acá que Dios empieza a capacitar, o sea, no empieza, lo empieza, sí, capacitar para la tarea que se viene, la tarea para lo que tendría por delante David. Dios lo capacita, Dios capacita. Y siempre eso es algo que no debe quedar claro. Dios llama y Dios capacita. Dios te va a querer pedir una obra que hagas, Dios te va a dar todo lo necesario y te va a capacitar para que lo hagas. No te va a pedir algo sin su provisión, sin Él darte su provisión para lo que hagas. Y nosotros queremos hacer muchas veces otras cosas y vemos que no nos sale. Y bueno, porque Dios no nos llamó a hacer otra cosa. Dios a mí no me llamó a hacer, no sé, me recibe profesor. Y yo si quiero buscar éxito en eso, tal vez lo logre, pero si me va mal, Dios no me llamó a eso. Dios me llamó a ser pastor de iglesia de vida abundante. Amén. Y si puedo hacer otro trabajo, amén, como hizo David, sabía hacer otras cosas. Pero mi llamado principal es eso. Ustedes también están llamados a servirle a Él, a glorificarle. Entonces, eso es algo para que lo tengan en cuenta. Dios llama y Dios capacita siempre. Vemos acá que ¿cómo Dios lo capacita? Vemos que Dios lo capacita enviando su espíritu que desciende sobre David. Lo ungieron. Y ustedes dirán, ¿qué es la unción? Que empiezan como en la iglesia, ¿qué pasa? Y empieza. ¿Eso es recibir la unción? No. Y con respeto le digo, no es eso la unción en esta manera. La unción, lo que vemos acá, era que derramaban utilizaban un cuerno de aceite, lo llenaban de aceite, y venía el rey, Saúl, primero fue ungido primero, después David, y derramaban sobre su cabeza el aceite y caía sobre ellos. Entonces era un rito, era algo como una consagración especial, que esa persona iba a estar separada
consagrada para hacer una tarea en especial, que era la de ser un rey. Esa era la unción. El Espíritu de Jehová vino sobre él. Es decir, vino a morar sobre ellos. Así como lo hizo con otros creyentes del Antiguo Testamento, lo hacía de manera permanente o provisoria. De manera provisoria. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, venía de manera provisoria en el Antiguo Testamento. Es decir, venía y después se iba. Nunca estuvo de manera permanente. Por eso Jesús dijo que cuando me va, es necesario que vaya, porque es necesario que venga el Consolador, que va a venir conmigo, va a dar testimonio y va a hablar palabras mías. Entonces, en el Nuevo Testamento hubo un cambio. Viene a morar de manera permanente. El mismo Espíritu que capacitó a David, que capacitó a Salomón y a todos los creyentes del Antiguo Testamento que recibían el Espíritu, ese mismo Espíritu viene a morar con nosotros en el Nuevo Testamento. Ahora, en la presente dispensación. Voy a leer Hechos capítulo 1, versículo 8. Siempre tengan en 1 Samuel. No quiten su dedo allí o su separador de allí. Vayan ahora a Hechos capítulo 1, versículo 8. Hechos 1, versículo 8. Dice lo siguiente. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Qué cosa? El Espíritu Santo. Y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta el último tierra. ¿Quién vendría? La persona del Espíritu Santo. Entonces ellos iban a recibir poder para poder hacer la obra, la gran comisión. El poder viene a través de la persona del Espíritu Santo y viene a morar de manera permanente en el cristiano, en la presente dispensación que es la iglesia, nosotros. Entonces, si recibiste a Cristo como tu Señor y Salvador, en ese momento el Espíritu Santo viene a morar sobre vos de manera permanente. No se va, son las arras del Espíritu, son el sello. Dios nos compra, o sea, es la garantía que nosotros tenemos para aquel día. Entonces sabemos que nuestra vida eterna está anclada, está asegurada por la persona misma del Espíritu Santo. Eso es lo que dice en Efesios capítulo 1, versículo 14. Léanlo después allí en su casa. Pero eso ténganlo bien presente. El Espíritu viene a morar sobre nosotros de manera permanente. Hablé de la unción y acá vemos en 1 de Juan, ¿qué habla de la unción? 1 de Juan capítulo 2, versículo 20. No es la unción como lo hacían en el Antiguo Testamento, de manera física, pero sí a través del Espíritu Santo vemos que viene una unción. Cuando somos cristianos, cuando nos convertimos al Señor. 1 de Juan capítulo 2, versículo 20, dice lo siguiente. Pero vosotros tenéis la unción del Santo. Es en 1 de Juan capítulo 2, versículo 20. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Entonces los cristianos, ¿qué tienen? La unción. Tienen la unción del Santo. Versículo 27. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado a permanecer en Él. Entonces lo que quiero decir es que la unción nosotros ya la tenemos, que es a través del Espíritu Santo. Así lo llama 1 Juan. Vosotros tenéis la unción del Santo. O sea, y Él va a enseñar. Lo que vemos acá con la historia de David es que Dios lo capacitó con su Espíritu Santo. Y vemos que nosotros también somos capacitados por el poder de la persona del Espíritu Santo. Entonces, si has creído, tenés el Espíritu Santo en tu persona. Amén. Qué glorioso es eso. No te achiques, no te sientas menos, porque tenés el Espíritu Santo morando en vos y tenés poder en tu persona.
O sea, Él puede hacer grandes cosas a través de vos. Si tan solamente empezás a desarrollar el fruto del Espíritu Santo o si sos lleno del Espíritu Santo. El Espíritu no viene solo, el Espíritu da dones para el servicio. ¿No dice eso la palabra del Señor? El Espíritu dice que dio a cada uno, según su multiforme gracia, diversidad de dones. Y nombra una lista de dones. Entonces vos tenés dones del Espíritu Santo. Eso tienen que comprenderlo, entenderlo. Que tenés dones para ser utilizados por el Señor. Eso no es por vos, no es por tu habilidad o por tu persona en sí, sino es porque Dios te otorga dones para hacer la obra. Dones. Queda en que vos empezás a trabajar, servir al Señor, y ahí vas a ver qué dones tenés realmente. ¿Qué dones? Pero sí, el Señor capacita y da poder. Y esto yo lo sé y lo comprendo y lo viví de manera especial cuando estaba en el seminario. Yo decía, y yo todas mis prédicas siempre era, bueno, vean, ustedes fíjense, analícenlo, como así, como diciendo, bueno, fíjense, así, como, no, sin autoridad. Y pasaba que siempre me trababa y que esto, ahora me trabo, imagínense antes, me trababa casi siempre. Y no me salía bien las cosas. Yo decía, Señor, yo quiero cambiar. Si tú me llamaste esto, yo quiero mejorar en la predicación, quiero mejorar en la exposición de la Escritura. Y le pedí tanto al Señor en 2019, yo me acuerdo, estaba ahí, me habían llamado a predicar a Budge, a Ingeniero Budge, un anexo de una iglesia en Flores. Y le pedí, y fui, me acompañó Joao. Yo estaba por ir a jugar al fútbol, en el muy carnal, estaba por ir a jugar al fútbol, y me dice, y se pone así. Y dice, ¿qué hago? No dijo qué hago, pero él se ponía pensativo. Dijo, te acompaño. Y me empezó y bueno, y ahí cuando me dijo me acompaño, es como que me sentía como Jonatán con su parque, ¿no? Y fuimos, porque quiero o no, en el trayecto, cuando uno sale, pasan muchas cosas. Y cuando vos tenés un segundo, alguien que esté con vos, la Biblia dice claramente, mejores son dos que uno. Pero bueno, atravesamos la ciudad y fuimos hasta allá, hasta Budge. Llegué y ahí me puse a predicar sobre Lucas capítulo 8, al final. Sí, creo que Lucas capítulo 8 hablaba sobre el ciego, Bartimeo. Y él después cuando terminaba de predicar, yo sentía, o sea, no me podía escuchar a mí mismo, pero sí podía pensar, digo, estas palabras no son mías, salen y fluyen. Y después cuando salimos y llegamos al seminario, y yo dice, wow, qué bien que predicaste. Y yo decía, gloria a Dios, gloria al Señor. Porque yo no le pregunté, pero él salió de su boca. Entonces yo entendí ahí que si tan solamente uno va y le pide al Señor, porque si Dios te llamó a hacer algo, Dios te va a capacitar y uno debe ir y hacerlo, porque Dios está con vos, porque Dios quiere que hagas esa obra. Y tal vez puede decir, yo no sé hablar, como Moisés, decía, yo soy tardo en el habla, soy torpe de lengua, no puedo. No. Yo no doy la boca al mudo de lengua, yo no hago esto, le dice Dios. Siempre está la mirada centrada ¿en quién? En Dios. Entonces no ponga excusa, no ponga decir yo no puedo. No. Yo no hice seminario, por ejemplo, puede decir, no, Dios te va a capacitar. Y hay cosas que, por ejemplo, como compartía, hay cosas que en el seminario no aprendes, y no la aprendes, y no te van a enseñar ahí, no te la enseñan. ¿Quién te lo enseña? La unción del Santo, el Espíritu Santo. El que dice, ¿tiene alguna falta de sabiduría? ¿Qué dice? Pídale a Dios, el cual dará a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado. Entonces, ¿cómo he durado en estos 2 años? ¿Y cómo han durado ustedes? No, pobre de ustedes. No. Pero ¿cómo he durado en estos 2 años? No es porque aprendí teología sistemática. Sí, eso es importante, eso te da solidez, es importante. Pero no es por eso, es porque realmente el Señor, el Espíritu Santo, me da fuerza y me capacita para hacer la obra. Y ustedes, hermanos,
son capacitados por el Señor. Y ustedes pueden hacer la obra en donde Dios le mande a hacer el servicio, el ministerio que Dios le mande, porque Dios le capacita. Tienen el Espíritu Santo. David recibió eso. Por eso pudo ser rey. Si no, está frito. Continuamos con el pasaje, ya finalizando. Voy a leer el versículo siguiente. Verso 14. El Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Eso dice en 1 Samuel capítulo 16, versículo 14. ¿Ven? Versículo 14. El Espíritu de Jehová se apartó de Saúl. ¿Ven lo que le digo? Que si Dios te deja, Dios aparta su espíritu. No ahora en la actualidad, pero en el Antiguo Testamento. Saúl no puede hacer nada, ya está. Estaba chao. ¿Por qué? Porque había desobedecido la voz de Dios, había desobedecido la palabra de Dios. Así que ahora ya Saúl estaba, como quien diría, con las manos desnudas, solamente dependiendo de él, y no podía hacer nada. Y por esa razón, cuando va el gigante y empieza a desafiar por 40 días, día y noche, a la mañana y a la tarde, 80 veces en total, ¿qué hizo Saúl? ¿Qué tenía? Miedo, tenía miedo. Porque aún los hombres, por más hombres que sean, si no están con Dios, no pueden enfrentar las luchas que Dios le pone. Vos no vas a enfrentar las cosas por delante si no tenés a Dios con vos. Eso te lo aseguro. Y yo estoy confiado de lo que venga este año, yo lo voy a enfrentar. ¿Saben por qué? Porque Dios está conmigo. Lo sé y lo confío que es así. Y en el momento en que yo me aparte de Él, sí voy a tener miedo, temor. No voy a querer evangelizar, no voy a querer hablar de Cristo a mi compañero, no voy a querer confrontar, predicar, no voy a querer hacer las cosas que Dios me manda. Y vos también. Si vos no estás con Dios, no te va a interesar, no vas a querer enfrentar las cosas que tengas por delante. El gigante está ahí siempre desafiando. ¿Quién va a pelear conmigo? ¿Quién de ustedes se va a levantar? Nadie se levantó porque todos tienen miedo. Tuvo que venir David, que era pastor, el menor, el que era ignorado, el rechazado, para decir, ¿cómo se va a atrever a desafiar al Dios, al ejército del Dios viviente? ¿Cómo? Va y lo enfrenta. Y vamos a ver eso el domingo. Pero entonces, repaso, David fue ignorado, no estaba en la escena principal. Era más un actor de reparto. David fue tenido en poco porque era el menor y por su oficio de pastor. Y aunque tal vez no sea lindo ser tenido en poco, pero David hizo lo que tenía que hacer, que era trabajar, ser pastor. Tal vez ahora no nos vean, no te vean haciendo cosas, pero si tu mandato es orar, leer su palabra y asistir a la iglesia, hacelo. Los resultados se van a ver, los resultados se ven, pero si vos no haces eso, no va a pasar nada. Si decís, bueno, yo no puedo hacer la obra, dejo de orar, dejo de leer la Biblia, me olvido, obvio que no va a haber resultado. Si el que siembra escasamente, escasamente cosechará, no hay resultado en la ley. Uno va a sembrar lo que uno va a cegar lo que uno siembra. Así que trabajar como David, hacelo. Dios capacitó a David, del menor saldría el rey y de él descendería el Salvador. O sea, no le importó que fuese el menor y oficio de pastor, porque el Espíritu de Dios vino a morar sobre David y por esa razón hizo lo que tenía que hacer David. Voy a leerle para finalizar 1 Corintios. Si quieren ir allí, amén. Si no, escuchen, presten atención. 1 Corintios capítulo 26. Capítulo 1, versículo 26 al 29. 1 Corintios capítulo 1, versículo 26 al 29. Este es el criterio de Dios
No es el criterio de los hombres, es el criterio de Dios. Y tal vez si tenés, como dicen, baja autoestima, si luchás con eso, porque yo también lucho con eso, a veces vienen así temores del hombre, y digo, soy el menor, soy el pobre. No. Eso no es lo que Dios dice en su palabra. Eso es pecado. Miren lo que dice acá 1 Corintios capítulo 1, versículo 26 al 29. Dice lo siguiente: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios. Son muchos sabios, no son muchos sabios, según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Verso 27, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Verso 29, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Ese es el punto. David iba a ser útil hasta que siempre se mantuviera humilde. Cuando él se enalteció, cayó, y cayó feo. Saúl estaba bien, se enalteció y quiso hacer su obediencia, cayó, y no volvió. David se levantó, fue humilde. Pero eso es lo que quiero decir en el mensaje de hoy, que Dios puede utilizar a cualquiera de nosotros. Si tan solamente es alguien que entiende estos pasajes, que comprende, que Dios no está buscando personas sabias, no está buscando personas fuertes, no está buscando personas sobresalientes, porque si lo hubiera hecho, hubiera salvado a esa persona y le hubiera puesto. Si lo hubiera hecho para el pastor de esta iglesia, hubiera puesto acá a alguien que sea mejor que yo en términos humanos, académicos, atléticos, físicos, en cualquier rango. Pero eso no es lo que está buscando Dios. Dios quiere reflejar su gloria y su poder a través de nosotros. ¿No lo entienden, hermano? Muchas veces somos duros de entender, ¿no? Pero si tan solamente le ponemos nuestro corazón y le entregamos a Él lo que somos, Dios puede hacer cosas con nosotros. No porque nosotros somos fuertes suficientes, sino porque Él es fuerte, Él es poderoso. Él refleja su gloria y su poder. Y no se la da a nadie más. Vamos a ver. Señor, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por quien eres, porque utiliza lo vil, lo menospreciado, lo débil, lo necio de este mundo, lo tonto, Señor, aquello que no es fuerte. Sí, a nosotros, Padre. Gracias, Dios. Gracias. Gracias porque nos salvaste. Nos diste la vida eterna. Nos diste la salvación. Y no solamente para estar de brazos cruzados. No para estar con miedo como el ejército de Israel, que tenían miedo y no querían enfrentar al gigante. Sino para que nosotros nos levantemos y te sirvamos. Y para que vivamos por aquel que murió y resucitó por nosotros. Y no vivamos para nosotros mismos. Ya eso ya pasó. La vida vieja la he dejado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Así que, Padre, te ruego para que despierte los corazones, los espíritus de cada uno de mis hermanos. Señor, en este año yo estoy confiado en ti, de que va a ser un año de victoria, no sin pruebas, no sin luchas, pero un año de victoria, porque tú estás con nosotros. Yo lo siento así, Señor, tú estás conmigo. Lo siento cada mañana, Padre. Espero que así sea la confianza de cada uno de mis hermanos, que tengan el deseo de querer hacer las cosas para ti y sepan que si están contigo, caminan seguro. Gracias, Dios, por tu amor, gracias por tu misericordia y te pido, Señor, para que nos sigas utilizando para tu gloria y para tu honra. Que no cierre la puerta de esta iglesia, que se mantenga, y no solamente se mantenga, sino que avance tu reino, porque no solamente estamos para estar acá, abrir solamente, sino para avanzar, Señor, con tu glorioso y poderoso evangelio. Te lo pido todo esto en nombre del Señor Jesucristo, el nombre que es sobre todo nombre. Amén y amén. Amén. Dios le bendiga, hermanos.